seminarios van a ser siempre en el segundo turno, ¿no? Por ejemplo, después de terminar la teoría, el segundo turno es seminario. Pero con ustedes también tenemos mañana otras 2 horas de lo que es participación, ¿no es cierto?, en aula, ¿okay?, que también corresponde a seminario. ¿Sí? Creo que una de sus compañeras me estaba sugiriendo una forma de que ustedes puedan tener un descanso mayor, ¿o no? ¿De qué forma? En el sentido de que hoy tenemos prácticas también con ustedes, los 2 grupos, hasta las 10, ¿no es cierto? Hasta las 10, ¿no? Un grupo hasta las 8:30 y el otro de 8:30 a 10. ¿Sí? Bien. ¿Cuál era la sugerencia? A ver, tu compañera. De pasar todos los seminarios para el día martes, concretar toda la teoría que vemos el día de mañana, no sé, pues no, los lunes, las 4 horas para dar la práctica en aula con el profesor y ya terminar el tema completo con los profesores. Y ya solo el plus sería el seminario, pero ya predicamos todos los martes. O sea, mañana seminario. Ajá, ya todas las semanas serían los seminarios los días martes. Porque Y hoy día todo teoría. con la práctica en laboratorio. Hacerlo todo contigo. Adicional que también en laboratorio vamos a tener las prácticas semanales, pues creo que nos convendría a todos también para dedicarnos. ¿Las 2 horas? Claro, en laboratorio. No, me refiero a las 2 horas del seminario. Claro, en intercambiar aula. nada más. Intercambiar nada más la actividad, ¿no? ¿Sus delegados? ¿Qué dice? ¿También iba a ser tu propuesta? ¿Iba a ser esa tu propuesta o otra? Iba a ser esa mi propuesta, que intercambiemos solo los días, porque igual nos va a tocar mañana. Ya, o sea que las segundas 2 horas que tenemos hoy continuamos con teoría. Y el día de mañana, seminario, también las 2 horas. ¿O nos toca 4 horas? No, 2 horas. Ya. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Ya. Algo también que olvidaron o no me expresé bien. Los seminarios se inician con lo que es inflamación. ¿De acuerdo? Entonces el día de hoy vamos a ver lo referente a terminar el tema de lesión celular, ¿no? A la segunda hora y vamos a ver lo referente a algunos casos clínicos. Y los seminarios comienzan la otra semana. Como ustedes han dicho, vamos a hacer la teoría que corresponde a inflamación, en cierta forma a las 4 horas. Lógico que no vamos a ocupar las 4 horas o los 2 turnos, ¿no? Pueden ser 3 horas, pero vamos a terminar todo el capítulo, eso sí, ¿no? Entonces, algún repaso para la siguiente fecha, ¿no? Entonces, hoy día vamos a recalcar algunos aspectos de lesión celular que les quede todavía un poco en duda, ¿no? Y el día de mañana vamos a hacer casos clínicos. El seminario comienza a partir de la otra semana con inflamación directamente. ¿De acuerdo? Entonces el primer grupo va a ser inflamación. ¿Sí? El primer grupo que le toca el seminario. Pero inflamación lo van a dividir en 2 aspectos. Uno que abarque el concepto y los 2 tipos de inflamación. Inflamación aguda e inflamación crónica. A ver, ¿está escuchando el delegado? Seminario, pero arrancamos con lo que es inflamación.
conforme vamos a ir viendo inflamación, vamos a ver que hay tres tipos de inflamación. Uno que es inflamación aguda, la otra que es inflamación crónica y la otra que también es crónica pero granulomatosa. Dentro del capítulo de inflamación hay otro rubro que es reparación tisular. ¿Por qué razón? Porque en muchos procesos de inflamación, como el tejido en algunas ocasiones se destruye, ¿no? Si es que hay necrosis, lógico, tiene que haber reparación. Y a veces no solamente se destruye por necrosis, también se puede destruir por algunos otros factores. Por ejemplo, un corte en la piel, ¿no? Tiene que repararse esa herida, ¿no? Si no hay mucha pérdida de tejido, la reparación va a ser óptima y va a ser bastante fácil de poderse solucionar. Pero si hay pérdida de tejido, como en las úlceras, por ejemplo, ¿no? Las úlceras se presentan por lo general en todos los órganos que tienen epitelio, ¿no? Entonces, ahí la reparación va a demorar más y va a ser mucho más notoria la recuperación. En la misma piel, si ustedes tienen no un corte, sino la pérdida de buena estructura o buena parte de la piel, la reparación va a demorar más, ¿no? Por eso es que vamos a tener también este aspecto, reparación tisular, que va junto con inflamación, ¿no? Entonces, el primer seminario va a abarcar todo lo que es inflamación aguda y crónica. ¿Sí? Y la segunda parte del seminario, estos dos, crónica granulomatosa y reparación tisular. Entonces el grupo que le toque inflamación va a tener que distribuir su trabajo en estos aspectos. La mitad del grupo hace aguda y crónica y la otra mitad hace crónica granulomatosa. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta al respecto? Sí. Los postes que vamos a dar los seminarios, ¿es cada 2 seminarios para completar un tema o cada seminario examen? No, cada seminario es un determinado capítulo. Ah, Por ejemplo, el capítulo es inflamación y reparación tisular. Entonces, este es un solo seminario. ¿De acuerdo? Va a quedar en ustedes con los componentes del grupo de cómo se distribuyan los temas. ¿Bien? Luego, muchas veces, bueno, en ciclos anteriores nos pedían que hacer un paso por cada seminario, a la semana siguiente, antes de comenzar el siguiente seminario, ¿no? Como es cada capítulo, a la siguiente semana, que por lo general hacemos 2 semanas un determinado capítulo, entonces a la semana siguiente debería hacer el paso. Ustedes dirán si es escrito o es oral. Con imágenes. Por ejemplo, hoy en la segunda parte vamos a ver algunos ejemplos de casos clínicos. ¿Okay? Y esos casos clínicos van a ver de que vienen con su respectiva imagen, ¿no? Pero se inicia siempre con un breve resumen de la historia clínica del paciente.
Por lo general, estos casos clínicos son de pacientes fallecidos, ¿no? Pero con evidencia de determinadas enfermedades. Lo que vamos a ver va a ser relacionado también con el tema de lesión celular. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué nos toca reafirmar de este capítulo primero? ¿O está todo comprendido? ¿Han revisado sus PPT que están en el curso? Sí. ¿Hay algo que tengamos que agregar aquí en estos temas? ¿O se dice lo mismo? ¿Se dice lo mismo? Pero más sencilla la definición, o sea, breve, y lo que son conocidos. ¿En los PPT? Sí, dice la definición hipertrofia, que es nada más. Hipertrofia, causas, patologías. No es que quiera que definan lo que estamos presentando, sino que hay algunas cosas que también he obviado, ¿no? Por ejemplo, la parte molecular de estas lesiones. Yo no menciono, por ejemplo, que hay la intervención de una proteína, ¿no? Que se presenta en los procesos incluso de lesión celular reversible. ¿Me han leído o no? ¿Ah? ¿Se han dado cuenta que falta eso? ¿Ah? ¿Sí o no? Busquemos el PPT de... de la arteria coronaria izquierda anterior, descendente, y fallece en forma súbita. ¿Qué habrá pasado con ese paciente? ¿Ah? Claro, lo lógico es pensar de que es un infarto, ¿cierto? ¿Sí? Y fallece de forma bastante rápida, ¿no? Sería un infarto reciente, o como se denomina un infarto agudo, también, ¿no es cierto? ¿Qué encontraremos en ese paciente? No, está relacionado con el infarto. Puede o no haber tenido hipertrofia, pero el infarto, ¿qué encontraremos macroscópicamente? Células sin núcleo. ¿Cómo? Células sin núcleo. Ya, si lo observamos al microscopio, sí, ¿no? Macroscópico. Si lo observamos al microscopio, sí vamos a tener células miocáricas sin núcleo, pero que conservan la forma. Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Hay estrías? No hay. Se pierden las estrías, se pierde el núcleo, pero la forma de la fibra muscular cardíaca se conserva. Por eso, ¿cómo se le llama a esas
células o fibras miocárdico. Células fantasmas. Células fantasma. ¿Ok? Porque conservan la forma nomás, pero no las características que tiene cuando es normal. ¿Ok? Células fantasmas o células en lápiz, también se le denomina así. Pero se podrá apreciar el área del infarto macroscópicamente o no. Pero no sabemos ¿Sí o no? Yo creo que sí. Por el color. ¿Qué color tendrá el infarto? Mayormente es de tipo hemorrágico, un infarto que es de una coloración más oscura que el resto del parénquima. ¿Pero qué forma tendrá? No. Recuerden que el infarto no es de un solo, no es de todo el corazón, es de una parte. ¿No es cierto? Acuérdense siempre, el infarto va a tener la forma de un triángulo. Para que suceda el infarto, ¿qué es lo habitual? Que exista, sobre todo en el corazón, que exista bloqueo, ¿no es cierto? Por lo general el bloqueo de la aorta, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, acá el callado de la aorta, y vamos a tener, por ejemplo, esto, la imagen de la silueta cardíaca, ¿no? Entonces, en la zona donde esta rama se extiende, ¿no? Vamos a tener un bloqueo. ¿Qué va a pasar con las ramas subsiguientes? Con lo que va a irrigar al resto del corazón. ¿O no hay ramales de la aorta al interior? ¿No es cierto? Entonces, lo que van a tener ustedes es que en el área donde se ha efectuado el bloqueo, las ramas que continúan se va a ver bloqueada y siempre va a dar la imagen de un triángulo. Toda esta área, esta es la zona de bloqueo, ¿okay? El bloqueo de rama, ¿no? Y todo lo que forma el triángulo es el área del infarto. El vértice siempre va a ser donde se efectúa la lesión, el bloqueo de rama, ¿okay? Y toda la extensión es hasta dónde va a llegar las ramas de esa arteria. E igual sucede con los demás órganos. Siempre la imagen del infarto tiene una forma triangular, sea cual sea el órgano donde se produzca. ¿Okay? Porque hay que tener como base el lugar donde se efectúa la obstrucción. Y también conocer de que de ahí, de esa zona, lógico, la sangre ya no va a circular y se bloquea todas las demás ramas que dependen de esta arteria principal. ¿Okay? Ustedes van a tener infartos rojos e infartos blancos, ¿no? Cuando hagan patología especial le van a manifestar también esas características del infarto, ¿no? En el caso muchas veces de arterias puede haber estos tipos de infartos. Y algunos le llaman infartos blancos, pero si hay hemorragia consecutiva al proceso, puede tratarse de un infarto rojo. Por ejemplo, en el riñón puede haber también infartos. En el pulmón también es susceptible de que sucedan infartos, ¿no? En el vaso igualmente, un infarto esplénico. Y van a tener siempre la misma simbolización, como si fuese un triángulo, la zona de expansión del infarto, ¿no? El vértice superior siempre es la zona donde se ha efectuado la obstrucción. ¿De acuerdo? No se olviden de ese aspecto. Bien. Ahora, los infartos pueden ser recientes, ¿no? O infartos agudos y pueden ser crónicos.
Y eso se da en base al tiempo de evolución. Por ejemplo, tienen acá otro paciente que dice: paciente adulto masculino, presenta bloqueo de la arteria coronaria también, izquierda, anterior, igual que el anterior descendente, y fallece 24 horas después. ¿Habrá el mismo proceso? ¿Será también infarto agudo? No, ¿no es cierto? Corresponde ya a un infarto crónico. ¿Y por qué razón? El área de lesión va a ser la misma. El tiempo. El tiempo es uno, ¿no? El tiempo de evolución es el que cambia. Y lo otro va a ser el cambio a la microscopía. En el proceso agudo, ¿qué más habrá? Si es un infarto agudo. Muerte cerebral. Por ejemplo, ahí tenemos que hablar algo de inflamación. ¿Por qué razón? Porque la inflamación, en cierta forma, se define como cualquier tipo de agresión que suceda en nuestro organismo. Por eso es que hay que diferenciar inflamación de infección. ¿O es lo mismo? ¿Qué viene a ser la infección? ¿Cómo diferenciaríamos inflamación de infección? Abarcando un poco ya lo de la siguiente clase. La infección ya está relacionada con patógenos. Habría pus, dice su compañero. ¿Qué dices? La infección ya estaría relacionada con patógenos. La infección relacionada con agentes patógenos, sí. ¿No? En cierta forma es algo parecido, porque cuando hay pus es porque hay un agente causal definido, ¿no? Que es de tipo biológico, específicamente, ¿no? Pero ¿por qué hay que diferenciarlas? Porque el hecho de producirse un infarto no es infección, ¿o sí? Bajo ningún punto de vista, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se ha producido el infarto? Por una obstrucción de un vaso importante, un vaso principal, ¿no? Y eso no es infección. ¿Qué tipo de lesión sería esa? La obstrucción del vaso. Sería un proceso físico, mecánico, ¿no es cierto? Producto de la alteración en la circulación. Y también puede tener como causa muchas veces una arteriosclerosis, ¿no? Que obstruye, ¿no? El vaso sanguíneo, el vaso arterial en este caso. ¿Ves? Por eso es que hay que entender lo que es inflamación y diferenciarlo de infección. Mientras que la inflamación es una respuesta de nuestro organismo ante cualquier tipo de injuria, ¿no? La infección es producida solamente por agentes biológicos. La inflamación lo producen agentes biológicos, agentes físicos, agentes químicos, ¿no? Por ejemplo, también, ¿qué otro tipo de agentes recuerdan que produzcan reacción en nuestro organismo? Productos tóxicos que hemos mencionado también en lo que es causas de alteraciones o de lesión celular, ¿no? Entonces, todos esos agentes pueden ser causas de inflamación. Mientras que la infección solamente es producida por agentes biológicos. Como bien ha dicho su compañero, por bacterias, por algún otro tipo de agente biológico, bacterias, virus, hongos, riquecias, ¿no? Todos ellos producen infección.
Por eso es que hay que diferenciarlo, ¿no? Cuando hablamos de infección, siempre hay que asociarlo a un agente biológico. Y cuando hablamos de inflamación, con cualquier otro tipo de agente, ¿no? Entonces, ¿es igual infección que inflamación? El mecanismo de defensa puede ser el mismo, ¿sí? Pero el agente causal es diferente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y en este caso, que es también una agresión, sobre todo al corazón, primero se le va a conocer como un infarto agudo. ¿Por qué? Porque en la zona donde está la fibra muscular cardíaca lesionada, ¿no? Pongamos que es esta, ¿no? Se van a lesionar en toda el área de necrosis todas las fibras miocárdicas. Pero ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que en la zona donde está el tejido conectivo, vamos a encontrar la presencia de leucocitos polimorfonucleares. Y esa es una evidencia de que es un proceso agudo. En inflamación vamos a decir de que los polimorfonucleares son los primeros elementos leucocitarios que nos van a defender, y por eso caracterizan al proceso inflamatorio agudo. Entonces, en este caso, que también es un proceso inflamatorio, ¿no? Vamos a encontrar, como es un infarto agudo, polimorfonuclear. Además, podemos encontrar hemorragia, la presencia de hematíes, ¿no? Alrededor del infarto o bien sobre las células infartadas, ¿no? Porque por lo general también se presenta ¿no? la extravasación de los hematíes, ¿no? Pero característicamente la presencia de polimorfonucleares, ¿okay? En un infarto agudo, ¿okay? Ahora, ¿y si es un infarto crónico? ¿Qué habrá? Ya no habrá polimorfonucleares, ¿no es cierto? ¿Eh? La fibra miocárdica sigue estando necrosada, ¿no? Pero en lugar de tener estos polimorfonucleares, ¿no? Vamos a tener linfocitos o monocitos, elementos de un solo núcleo. Ya no hay polimorfonucleares, sino elementos celulares que pueden ser linfocitos o monocitos. Y eso caracteriza el proceso inflamatorio crónico. Y eso es lo que vamos a tener también en un infarto crónico, la presencia de mononucleares. Se les conoce así, mononucleares. Suelen hacer mononucleares, que incluye a linfocitos y monocitos. ¿Okay? Entonces, y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Okay? Incluso eso se evidencia en un hemograma. ¿Okay? Nosotros vamos a tener la oportunidad de pedir hemograma cuando estemos en la práctica clínica a nuestros pacientes, ¿no? Y de repente en ese hemograma les va a llegar como resultado que los leucocitos están incrementados a predominio de los polimorfonucleares. ¿Qué le revela eso? Que el paciente está en un proceso agudo, como bien dice su compañero. Pero supongamos que el paciente ya tiene varios días de la dolencia, ¿no? Y usted le pide un hemograma y de repente en ese hemograma resulta de que los leucocitos están normales.
Pero cuando encuentran en la fórmula diferencial, encuentran de que hay un ligero incremento de los linfocitos y también de los monocitos, ¿no? Entonces, ¿qué puede ayudarlos a pensar eso? Claro, que puede estar en un proceso crónico, porque hay incremento de los linfocitos y de los monocitos. Para eso debemos de recordar nosotros las cifras normales que deben haber en cuanto a leucocitos, a los diferentes tipos de leucocitos, ¿no? Lógico que antes teníamos que aprenderlo bien, ¿no? Pero hoy en día no, hoy en día cuando ustedes piden un hemograma, sale el valor normal y el valor del paciente. Entonces ahí pueden deducir más rápido y con mayor facilidad si está aumentado o está disminuido los diferentes elementos que corresponden a los leucocitos. ¿No es cierto? Entonces, pero no está de más que ustedes se aprendan las cifras normales, porque muchas veces, como es ahora automatizado el hemograma, ¿no? Una máquina determinada puede estar calibrada para darte ciertos valores normales, ¿no? Ustedes lo comparan con el valor que tiene esa máquina. Pero si es que el paciente se hace el examen con otra máquina, en otro centro, de repente tiene otros valores que son normales, ¿no? Entonces, pero muchas veces no dista en demasía las cantidades para ser consideradas normales, pero siempre recuérdenlas, ¿eh? Como siempre se han acordado que la vida media de los leucocitos, ¿cuánto es? ¿Cuánto dura un hematíe? 120 días. Un hematíe dura 120 días. 120 días, ¿no? Pero no respondieron cuando les pregunté cuánto dura un leucocito, ¿no? Sobre todo un polimorfo nuclear, ¿cuánto dura? Dura poco. Dura poco, vea. ¿Cuánto? Unas horas. ¿Ah? Horas. ¿Cuánto? 5 horas. ¿15 horas? 5. No. A lo mucho 12 horas. 2 días. 12 horas. La literatura antes nos decía que duraba hasta 4 días un leucocito, un polimorfo nuclear.